Les invito a que busquen en su Biblia la carta a los Hebreos capítulo 3 para estudiar este tema que se titula La incredulidad es una forma de maldad. El no creer es una forma de maldad. Muchas veces nosotros nos escudamos diciendo, no, es que yo no creo porque eso está duro de entender. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Una manifestación de la maldad puede ser la incredulidad. Recuerden que de hecho en el Salmo 53:1 dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Y cuando nosotros vemos que necio no es como simplemente alguien testarudo o terco, como vemos aquí la palabra, porque necio en Panamá es alguien terco. No, cuando vemos que incluso en la palabra de Dios, necio es alguien insensato, perverso, ruin, villano. Eso es lo que es necio. O sea que el no entender implica también una condición pecaminosa. Dice Hebreos 3, versículo 12 en adelante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es, somos engañados por el pecado y por eso se endurece nuestro corazón. El no creer es una forma de maldad y por eso comprendemos que en Apocalipsis 21 se habla de que entre los que serán echados al lago de fuego están los cobardes y están los incrédulos. Y después sigue una lista de otros pecados que nos parecen más obvios, que los fornicarios o los homicidas. Sí, pero ¿por qué? Porque no pude creer. No pudiste creer o no quisiste creer. ¿Qué es lo que impide que yo crea? Pues aquí mismo lo dice Hebreos 3, el engaño del pecado. ¿Pero por qué el engaño del pecado? Porque mis oídos todavía prestan atención al pecado. Lo que yo no escucho no puede tener efecto en mi mente. Así como la fe es por el oír la palabra de Dios, la incredulidad es por oír la palabra del pecado. Ahí está lógico. Ahí está obvio, está con carteles luminosos, con luces de neón, que por el oír la palabra del pecado nosotros somos incrédulos. Por eso es una forma de maldad, porque estamos permitiendo que el pecado nos siga hablando. Entonces yo no creo que el Señor tuvo que morir por mis pecados porque yo soy bueno, porque yo no necesito ser salvo, porque Dios no es tan bueno como dicen, porque ¿para qué arrepentirse si no es pecado? Es perspectiva del bien. Es perspectiva de la cosa. Es de la manera o conforme al cristal con que se mire. Y ahí como vamos llenando al pecado de perspectivas, de ángulos, de posiciones filosóficas. Sin embargo, ya que estábamos allí en el libro de los Hebreos, recordemos que nosotros también, en el caso de nosotros los cristianos, ya hay una condición especial que nos hace a nosotros ser más responsables del pecado que cualquiera. Hebreos 1, versículo 1 y 2, así nos los dice. Ahí retrocedan un poquito en Hebreos 1. Dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros tenemos mucho más razones que cualquiera para creer, porque estamos recibiendo palabra perfecta y porque, vuelvo y repito, la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero si la incredulidad es por oír la palabra del pecado, entonces hay algo que debemos tener claro. ¿A quién yo decido escuchar? Cada vez que yo digo no creo en lo que Dios dice, no creo en lo que está escrito en la palabra, es porque le estoy creyendo a otra cosa. Que Dios creó los cielos y la tierra. No lo creo. El universo se hizo a sí mismo. Porque prefiero creer que un universo sin razones morales, sin leyes, sin estatutos, se crea a sí mismo. De hecho, si alguien dijera, acabo de descubrir que el universo que no se hizo más que por sí mismo, tiene reglas morales muy severas, muy rectas, en pureza y verdad, la gente dejaría de creer en el universo que se creó a sí mismo. Y buscarían otra cosa. Buscarían que realmente no existimos, que estamos en la Matrix, o sea, estamos en universos alternos, en la imaginación de alguien, que somos un sueño o una pesadilla. O sea, buscaríamos la forma de no creer, porque el problema es que no quiero creer en Dios, porque Dios tiene principios, tiene formas, tiene reglas. Y dejo de creer en lo que Dios me dice, prefiero arroparme en la incredulidad, porque la voz del pecado nos dice, eso no te conviene. Mejor sigue creyendo en lo que a ti te parece.
Y, ¿por qué no? Créate ciertos dioses, créate maneras. De hecho, en los tiempos de Israel había otros dioses. La gente veía al Dios verdadero. ¿Por qué las naciones vieron el poder del Dios verdadero? ¿Por qué Egipto vio el poder del Dios verdadero? ¿Por qué Eteos, Jebuseos, Filisteos y tantos otros pueblos vieron el poder de Dios y no renunciaron a sus dioses? Porque sus dioses eran conforme a sus pecados. Entonces vamos a tener a Moloch, que se satisface en que se quemen bebés vivos en su vientre de fuego, porque Moloch está de acuerdo con nuestro estilo de vida pecaminoso. Y no tenemos una fe en el Dios verdadero, porque no queremos escucharlo a Él, porque decidimos más bien alimentar una incredulidad en nuestro Dios, porque escuchamos la voz del pecado. En Hebreos 6 dice lo siguiente en los versículos 11 y 12, y lo leo a continuación. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es que también el acto de fe, el creer, el no ser incrédulos, nos lleva a una disciplina que va en contra de la pereza, considerando la pereza como un pecado, porque el Señor a nosotros nos da una voluntad firme, un querer hacer las cosas. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y más bien la pereza va en contra de esto, porque prefiero el no esforzarme. La incredulidad va acompañadita de la mano de el pecado. Y dentro de ese pecado tiene sus amiguitos, ¿no? Y uno de esos es la pereza. También está la lascivia, está la codicia, está la violencia. Hay otros pecados. En el paquete de pecados hay muchos destructores, pero la pereza es uno de ellos. No quiero sostenerme, no quiero fortalecerme en disciplinadamente vivir conforme a la fe y la paciencia para heredar las promesas. En vez de heredarlas, prefiero ganarme mis recompensas pecaminosamente. En conclusión, dice Hebreos 10, 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí también concluyo con algo. ¿Será que no creemos en la fidelidad de Dios? ¿Será que creemos más en nuestra capacidad de hacer las cosas sin Dios porque dudamos de su fidelidad, dudamos de su poder, dudamos de que es Dios? ¿Qué ideas erróneas, pecaminosas, mentirosas hacen que no creamos y no lo ponemos a Él como el guía de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de la crianza de nuestros hijos, de nuestro futuro laboral, de nuestro emprendimiento? Meditemos en eso. Y sí, la incredulidad no es un acto o ejercicio intelectual, es más bien pecado entronizado en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido contundente hoy. Tú lo has dicho de forma precisa. Que nuestro corazón malo por la incredulidad no termine apartándose de ti. Porque decir que no eres Dios, que tú no nos salvas, que no necesitamos de ti, cuando dudamos hasta como dudó Eva, cuando le escuchó a la serpiente decir con que Dios dijo, más bien sean como dioses. Eso es un acto de maldad. Señor, perdónanos por cada momento en donde hemos visto tu palabra y hay un pecado que nos dice, no, eso no es así, es como yo digo. Y esto también para que corrijamos a los nuestros y busquemos qué pecados están estorbando y no les permiten a ellos creer en tu palabra. Bendecimos este tiempo donde tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por tu palabra en nombre de Jesús. Amén.